Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Una semana más, una jornada más de MLS y un podcast más en el que vamos a repasar lo más importante de la actualidad de MLS, empezando por un tema que precisamente no vamos a comentar. Vamos a tratar unos cuantos temas, los más relevantes a nivel clasificatorio, de jugadores, de equipos, pero seguramente el que se ha llevado más focos esta semana ha sido ese incidente en el New Red Bull San Jose Earthquakes con Van Zeir, en el que, bueno, pues ya se han pronunciado su propia franquicia, se han emitido comunicados sobre el incidente de supuestos comentarios racistas. Entonces, lo hemos mencionado, pero no lo vamos a comentar en este podcast. La verdad es que prefiero que invirtamos ese ratito que tenemos para hablar de la actualidad de MLS en hablar de fútbol, que al final es lo que nos gusta. Y en este caso, en esta situación, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla y cómo evoluciona este incidente, que ya digo, no va mucho con nuestra línea editorial, no va mucho con lo que nosotros queremos comentar, que es hablar de fútbol, así que creo que merecía la pena mencionarlo, simplemente porque creo que sinceramente ha sido la gran noticia de MLS esta semana, pero no vamos a comentarlo en profundidad y nosotros vamos directamente a lo que es el fútbol. El fútbol, ¿qué nos ha dejado? El fútbol. El fútbol nos ha dejado resultados interesantes, que luego comentaremos, como ese Cincinnati 1, Philadelphia Union 0, sorprendente en cierto sentido por las dos partes, pero bueno, o con Cincinnati y con Philly, cada uno por su cuenta. Resultados sorprendentes en cierta medida también, como ese 3-0 de Seattle Sounders sobre San Luis City, del que también comentaremos algo, pero yo con lo que quiero comenzar es, primero, con la victoria del AFC por 3-0 contra Austin. Me parece también un resultado remarcable de otro de los equipos que están rindiendo muy bien en esta MLS y que sin duda son candidatos. Los actuales campeones ahora mismo son candidatos a llevarse, por supuesto, la Supporters Shield y, por supuesto, la MLS Cup. Es uno de los mejores equipos de la competición. Pero quería tratar este tema, este partido, desde una perspectiva un poquito más individual. Y es, cómo no, a través de la figura de Denis Bouanga, el delantero del AFC, el atacante que marcó un hat-trick en la victoria, ya comentamos, por 3-0 contra Austin FC, y que ahora mismo es el segundo máximo goleador de MLS con 6 goles, solo 2 por debajo de los 8 que lleva Jordan Morris. Jordan Morris, del que ya comentamos en el último podcast, que ha empezado de una forma espectacular, el mejor arranque de su carrera a nivel goleador, pero Bouanga le sigue muy de cerca. Un Bouanga que además ha marcado goles también en CONCACAF Champions League y que está firmando un inicio de campaña espectacular. El otro día, jugando como extremo izquierdo, también me parece bastante llamativo, ¿no? Con un jugador que no está actuando en todos los partidos como delantero centro. En este caso fue Biuk, el que actuó como delantero centro en el AFC, la otra banda la ocupó Opoku. Y Bouanga, como extremo izquierdo, marcó un hat-trick, selló esa victoria del AFC que sigue con paso firme, y creo que merece la pena detenerse en la figura de Bouanga, como comentaba, porque es un fichaje que ahora mismo ocupa plaza de designated player, es jugador franquicia, es un jugador por el que el AFC ha apostado muy fuerte, y es un jugador que al principio despertó bastantes dudas, porque su rendimiento en sus primeros meses en MLS y en Los Ángeles no fueron de todo buenos. De hecho, escribía Matthew Doyle sobre Denis Bouanga, que en sus primeros meses en el AFC tenía el peor rendimiento de MLS, y de hecho tenía el peor rendimiento de la historia de MLS en cuanto a goles esperados, expected goals, que se llama por 90 minutos. Para quien no esté familiarizado con este sistema, los expected goals miden la cantidad y calidad de las ocasiones que tiene un equipo o un jugador y miden la probabilidad de acierto que debería tener. Pues bueno, el rendimiento de Denis Bouanga durante el año 2022, durante la temporada 2022, fue de menos 0,49 expected goals por 90 minutos, es decir, cada partido fallaba medio gol, es decir, marcaba medio gol menos de lo que debería, y ahora mismo en este 2023 tiene un más 0,68, es decir, casi marca un gol más de lo que debería por las ocasiones que tiene. Está teniendo un rendimiento fantástico, que no sé si es sostenible, sinceramente, pero que ahora mismo le está sirviendo para ser uno de los mejores jugadores de la competición y de MLS en general, porque ya decimos que también en CONCACAF se está saliendo, ¿no? De los equipos MLS no hay tantos jugadores que estén tan en forma como Bouanga. Comentábamos lo de Morris la temporada pasada, pero desde luego el rendimiento del atacante del AFC está siendo sinceramente fantástico. Es un jugador muy interesante, un jugador muy móvil, que a pesar de que empieza en banda, cae muy bien por el centro, dentro del área es demoledor, se mueve muy bien y al final también tiene ese colmillo, ¿no? Y esa definición que tienen que tener los grandes atacantes. Seguramente esta es la gran diferencia, ¿no? Respecto al Bouanga de la temporada pasada, ¿no? Un jugador que tenía muchas ocasiones, que es muy dinámico, que se desmarca muy bien, la verdad, que sabe encontrar el espacio y la ocasión, pero que hasta ahora no había tenido un poquito
esa dosis de inspiración, ¿no? Como para ser uno de los jugadores de verdad más determinantes de la competición. Ahora sí lo está teniendo y eso hace que esté rindiendo como está rindiendo y que ahora mismo también esté ayudando a LAFC a estar en los puestos de arriba, ¿no? En MLS. No es lo único que tiene el AFC, evidentemente. Es un proyecto muy consolidado, que la temporada pasada se llevó el gran trofeo, ¿no? En la MLS Cup, y que esta temporada cabía esperar, ¿no? Que rindiera bien, pero sigue estando, ¿no? Ahí en la pelea. Ahora mismo, el AFC, de hecho, es tercer clasificado, a 2 puntos solamente de Seattle Sounders, que es el líder de la conferencia, pero también con un partido menos. Tiene pendiente el AFC ese derbi, ese tráfico derbi de Los Ángeles que no se jugó en la primera jornada y que de convertirse en victoria, que ahora mismo sería bastante viable porque el LA Galaxy tampoco está en su mejor momento, el AFC podría ser virtual líder de la competición si consigue ganar ese partido que tiene de menos, ¿no? Respecto a Seattle Sounders, que ahora mismo, insisto, es el líder de la conferencia. Por lo cual, muy interesante, evidentemente, el proyecto del AFC, que sigue confirmándose después de la gran temporada 2022 que hizo. Y evidentemente muy interesante el rendimiento de un Bouanga que se suma pues a Biuk, que ha tenido una muy buena irrupción, a un Opoku que la temporada pasada explotó definitivamente, y a un Carlos Vela que, pese a que no es en su mejor momento, por potencial sigue siendo uno de los mejores jugadores de la competición de MLS, con lo cual ese ataque del IFC que es de oro y que yo creo que aunque el equipo tenga malos momentos y quizá flojea a nivel de juego en tramos de la temporada, que puede ser y que le pasa a todos los equipos, yo creo que ese ataque le va a dar los suficientes puntos como para que llegue evidentemente a playoffs de una forma muy cómoda y para luego ganarte cualquier eliminatoria, ¿no? Porque al final en los momentos decisivos este tipo de jugadores siempre lucen. Así que, bueno, Bale tuvo sus momentos la temporada pasada, ya no está, y ahora Bouanga ha dado un paso al frente, se ha establecido evidentemente como titular indiscutible y ahora mismo es uno de los mejores jugadores, como comentamos, de MLS. Yo creo que es una oda a la perseverancia, ¿no? De un jugador que no empezó bien, pero que al final a base de trabajo se ha ido ganando el puesto y ahora mismo se ha ganado el derecho a que hablemos de él, y creo que es una de las historias que habrá que estar muy atentos de MLS esa temporada. Una historia como la de San Luis City, también un equipo del que hemos hablado bastante, que ha empezado muy bien la temporada, que estaba líder hasta esta jornada de la conferencia y que de repente ha sufrido un golpe de realidad a manos de Seattle Sounders. Seattle Sounders, uno de los mejores equipos de MLS desde su fundación prácticamente, y en los últimos años uno de los proyectos más sólidos. Ha tenido algunos problemas en los últimos años, pero este año ha vuelto más fuerte que nunca. Si la semana pasada comentábamos el tema de Jordan Morris, ¿no? Que estaba siendo un jugador ultra determinante en este inicio de campaña, pues esta vez victoria 3-0 para Seattle Sounders contra San Luis City, sin la participación, al menos a nivel goleador, de Jordan Morris, con lo cual también hablo un poco de las alternativas que tiene este equipo. Al final no se puede criticar demasiado a San Luis City porque ha caído, es verdad que con estrépito, ¿no? Y con resultado un poquito abultado, pero ha caído contra uno de los mejores equipos de MLS y uno de los que presumiblemente va a estar entre los 2 o 3 mejores de la conferencia y entre los 2 o 3 candidatos a ganar la MLS Cup. Es verdad que si a San Luis City le queremos pedir que compita por los objetivos más importantes, ¿no? Que compita por estar arriba en la conferencia, que compita también, que sea uno de los equipos que esté en el debate de la MLS Cup, hay que pedirle que gane, o al menos que compita bien contra estos equipos, y de momento pues la prueba contra Seattle no ha salido demasiado bien. Seattle fue muy superior durante todo el partido, tuvo más de un 60% de posesión, lo cual no quiere decir nada, porque San Luis es un equipo que se había encontrado muy cómodo en muchos contextos, replegando, saliendo de una forma más vertical, sabiendo cuándo y cómo presionar, y en este caso no salió, no fue el caso del partido contra Seattle, que yo creo que sí que supo dominar, ¿no? Conocía un poquito estas fortalezas de San Luis City y sí que supo cogerle el tempo al partido, ¿no? En el sentido de que San Luis a priori salió con repliegue, ¿no? Con un bloque medio, como suele tenernos acostumbrados, sabiendo bascular y luego tirando presiones muy selectivas, ¿no? En momentos muy selectivos del partido. ¿Qué pasa? Que Seattle esto lo sabía y hicieron muchísimo daño jugando a la espalda de la defensa de San Luis City con un par de diagonales que hicieron bastante daño y que propiciaron, de hecho, los 2 primeros goles del partido, ¿no? Seattle, la verdad, tuvo secuencias de pases en corto bastante largas, ¿no? Para atraer la presión de San Luis City, para hacer bascular al equipo, para cansarlo, ¿no? Para desgastar.
Y cuando San Luis City ya salió a una presión quizá un poquito más desordenada en la segunda parte, y de ahí de que hablemos un partido de desgaste, ¿no? Que tuvo que pasar un tiempo para que Seattle Sounders pudiera hacer daño. Cuando ya la presión de San Luis City era un poquito más desordenada, seguramente en parte por el cansancio, ya entonces Seattle tiró esas diagonales a banda derecha de su ataque, sobre todo izquierda en la defensa de San Luis City, y por ahí ya empezaron a caer los goles. Como comentamos, un partido en el que los 3 goles de la victoria por 3-0 llegaron en la segunda parte, con lo cual Seattle tuvo que hacer un trabajo de desgaste durante todo el partido, secuencias largas, muchos pases, obligar al rival a correr detrás del balón, y al final consiguió el premio de los goles. Sounders muy bien posicionado, la verdad, que ocupó muy bien el espacio, que supo manejar muy bien las piezas, encontró a Lodeiro, por ejemplo, muy importante encontrarlo en zonas cómodas para él, en zonas en las que él tenga espacio y tiempo para ser determinante, y ahí sabemos que Lodeiro es de los mejores de la competición. Un poquito esa figura del media punta, ¿no? Que tanto nos gusta en MLS, y a la que yo creo que Brian Schmetzer está sabiendo proteger, ¿no? No lo está fijando arriba, no solo le está pidiendo que se quede estático, inmóvil a recibir la pelota, porque Lodeiro por su naturaleza es un jugador que sale de posición, que va a buscar el balón, que le gusta también participar en otras fases del juego, pisar muchas zonas, pero está sabiendo dónde colocarlo, ¿no? Está sabiendo arrastrar con Atencio, con Cristian Roldán, limpiar zonas para que Lodeiro reciba con espacio, y luego cuando la pelota ya llega a campo rival, llega ya cerca del área, está encontrándose, ¿no? en la frontal del área, en ese último tercio, donde Lodeiro es y puede ser uno de los jugadores más determinantes tanto de Seattle Sounders como de la liga. También comentar el tema de Rui Díaz, jugador que, bueno, sabíamos que estaba teniendo problemas físicos, que hasta ahora no ha sido titular o no estaba entrando en los planes de Schmetzer para el 11 inicial, evidentemente, porque tampoco tiene el ritmo de sus compañeros. Volvió a jugar Jordan Morris como delantero centro, pero en este caso Rui Díaz salió en la segunda parte y marcó, con lo cual hay que tenerle muy en cuenta, porque como comentábamos, al final Morris estaba jugando muy bien en punta, está marcando goles, pero Rui Díaz, si está bien, sabemos que es otra cosa. En este caso, entiendo que si Rui Díaz vuelve a un buen nivel, marca goles y se gana un poquito, ¿no?, esa condición de titular que ya tenía antes de los problemas físicos, entiendo que Morris iría a la banda y el sacrificado sería Leo Chu, brasileño, que también está jugando bastante bien y que le está dando mucho rendimiento a Schmetzer. Pero bueno, en definitiva, yo creo que el mensaje es Seattle Sounders tiene una gran plantilla, tiene fondo de armario, tiene recursos y encima tiene jugadores que están bastante en forma como Jordan Morris, con lo cual un proyecto ya de una década, un proyecto muy consolidado que ha tenido algunos problemas en las últimas temporadas, pero que esta tiene bastante buena pinta. Habrá que seguirlo muy de cerca porque, insistimos, de momento, primeros de conferencia, aunque sí tiene ese partido de menos que le puede poner en primer lugar, y ahora mismo Seattle Sounders viene de golear 3-0 al que era líder hasta ahora, ¿no? Y uno de los mejores equipos de la competición, uno de los más difíciles de batir, con lo cual, evidentemente, Seattle Sounders va en serie, y creo que este año vamos a ver un Seattle muy dominante, no solo en los resultados, sino también en el juego, un Seattle que va a querer ser protagonista, que va a tener la pelota y que creo que va a ser muy bonito y muy disfrutón de ver, lo cual, evidentemente, también celebramos. Pasando al siguiente tema, nos encontramos dos equipos que venían con dinámicas muy diferentes. Teníamos, por un lado, a un New England Revolution, del que ya veníamos hablando, del que habíamos hablado en el último podcast, en ese bloque compartido junto a Cincinnati, que era un equipo que, bueno, no estaba haciendo demasiado ruido, estaba ganando por la mínima casi siempre, que quizás no le esperábamos, y ahí estaba, ¿no? En los puestos de cabeza, segundo clasificado de la conferencia. Y bueno, se mantiene un poquito esa dinámica, pero se refuerza con una victoria por 4-0 frente a CF Montreal. Un equipo del que también tenemos que hablar, y quiero comenzar el bloque hablando de ellos, porque están un poquito en la otra cara de la moneda. Tiene una diferencia de goles de -13 Montreal, que creo que diría que es la peor, es un récord histórico por lo negativo en MLS a estas alturas de la temporada. Un equipo que la verdad no está funcionando, que está último de conferencia y que yo creo que es por rendimiento. Pone un poquito incluso más en valor el trabajo de Wilfried Nancy, un entrenador que yo creo que consiguió un rendimiento muy por encima del nivel de su plantilla en Montreal, y que ahora, pese a que ha perdido piezas importantes, estamos de acuerdo, sin ir más lejos, Georgi Mihailovic es el caso más paradigmático, pero que ha perdido 2 o 3 piezas importantes, pero no debería ser tan grande, ¿no?, la diferencia de rendimiento con las piezas que ha perdido. Hernán Losada, que ya no consiguió dar con la tecla en DC United, tampoco lo está consiguiendo en Montreal, que ha bajado muchísimo su nivel y su rendimiento
pese a la temporada pasada, y sin ir más lejos, Wilfried Nancy, del que comentábamos, está cuarto del este, cuarto clasificado en el este con Columbus Crew que tampoco venía de su mejor momento, con lo cual creo que hay que empezar a poner en valor el trabajo de Nancy, del que también hemos hablado en el podcast, bien, seguro, vamos a hablar el resto de la temporada, pero es que cada resultado nos lo confirma un poquito más. Evidentemente, si hablamos del mal rendimiento de Montreal, en este partido también hay que hablar del buen rendimiento de New England Revolution, un equipo que ahora mismo está a un punto de Cincinnati en el este, está segundo clasificado y la verdad dejando muy buenas sensaciones, y que me parece muy importante destacar que en el 11 volvieron a coincidir Gustavo Bou y Carles Gil. Y no creo que sea un dato menor, porque New England estaba compitiendo muy bien, Bruce Arena había dado con la tecla, estaba sabiendo encajar muy bien las piezas, jóvenes con veteranos, un equipo bastante coral que funcionaba bastante bien, pero al final los jugadores determinantes son los que te hacen estar arriba. Y luego comentaremos el tema de Cincinnati, pero es que el Cincinnati 2022 es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Tenía enchufados a Brenner, a Brandon Vázquez y a Luciano Acosta, y prácticamente solo con eso le valió para estar en los puestos de arriba de MLS durante toda la temporada. Este año yo creo que puede ser un poquito el caso de New England, ¿no? Que a nivel colectivo está encontrando una armonía, ¿no? Y está compitiendo y está jugando muy bien, pero después Bow y Hill tienen que ser los jugadores más determinantes, y si están bien, creo que multiplican las probabilidades y las posibilidades de este equipo. Yo creo que son esenciales para las aspiraciones del equipo de Bruce Arena, y se complementan muy bien con otros jugadores, sobre todo en el caso de Carles Gil. Creo que se complementan muy bien con lo que le está planteando Bruce Arena. Si antes hablábamos de que Smetzer está sabiendo otorgarle su espacio a Nico Lodeiro, encontrarle zonas vacías, encontrarle situaciones de espacio-tiempo que le permiten lucir y le permiten ser decisivo, creo que este también es un poquito el caso de Bruce Arena con Carles Gil, al que siempre se le ha dado, y Arena siempre le ha dado, muchísima libertad para moverse. En realidad sabemos que Gil es un perfil muy media punta, ¿no? Porque es un centrocampista que luce muy bien en ese último tramo del campo, en ese último pase, último tercio, pero que también le ha gustado mucho venir a recibir. No es un media punta de 20 participaciones por partido, es un media punta de, si puede ser, más de 40. Le gusta venir a pisar zonas de creación, a dar ese primero o segundo pase, a participar en todas las fases de construcción del juego, digamos, y que luego también en campo rival finaliza, da el último pase, y que es un centrocampista muy completo. Y yo creo que ahora mismo está encontrando otra vez su hueco gracias a un Polster, y ya lo conocíamos, que es un jugador veterano, que es un jugador centrocampista más posicional, que rinde muy bien como mediocentro, como pivote, sabe corregir, sabe guardar la posición para que luzcan otros. Pero yo quería destacar el tema de Latif Blessing, un fichaje de New England Revolution que yo creo que a Carles Gil le viene como anillo al dedo. Al final Blessing puede ser un arma de doble filo, porque es un jugador muy móvil, muy dinámico, pisa muchas zonas, es muy enérgico, llega a las bandas, también cubre muy bien el centro, conduce bien, es rápido, es fuerte en los duelos. Entonces puede un poquito terminar estorbando quizá a algunos compañeros por pisar demasiadas zonas, pero como es un jugador muy inteligente, en este caso a Carles Gil le están liberando muchísimo todas esas zonas que pisa Blessing y que Carles Gil no tiene que pisar, por ende, ¿no? Todas esas zonas de cuando Carles sí que quiere salir un poquito de posición, participar en otras zonas, y Blessing sabe hacer la permuta, sabe pisar las zonas que deja vacías Carles Gil. Un poquito se está poniendo el centro del campo de New England al servicio de Carles Gil, y creo que esto es muy importante, porque al final también es un poquito la forma de hacer lucir a Gustavo Bou, un jugador que si le envías el balón al área, si lo dejas cerquita de la portería, sabes que va a ser determinante, y eso con un Carles Gil liberado y con situaciones propicias para él, creo que puede ser un poquito la fórmula, ¿no?, de este New England Revolution, que, como comentamos, venía ganando por la mínima, no estaba haciendo demasiado ruido, no estaba siendo un equipo demasiado sugerente, demasiado exuberante, pero que ahora mismo, pues eso, está segundo de la conferencia este, y que ha ganado 4-0 en Montreal, y que se está confirmando semana a semana, ¿no? Ahora que ha recuperado también a los jugadores tocados, a los jugadores más determinantes, creo que es un equipo al que hay que seguir muy de cerca, y evidentemente estamos hablando de ellos las últimas semanas, porque creo que es un equipo al que merece la pena seguir y que va a dar bastante que hablar este año. Se ha recuperado, digamos, ¿no? Hemos recuperado ese New England campeón, que fue campeón de la Supporter Shield hace no tanto, y que yo creo que nos gusta a todos, porque es un estilo también diferente, que dinamiza mucho la competición, que yo creo que le da mucho valor. Y, insisto, lo dejamos ahí, pero con un ojo puesto, porque todas las semanas creo que
nos va a dar temas muy interesantes de los que hablar. Como también es el caso de un equipo que estamos mencionando, ¿no? que vengo mencionando en este último bloque, como es Cincinnati, que es precisamente el líder de esta conferencia este, y que yo creo que es el máximo exponente de lo que comentábamos, ¿no? De equipos que no están haciendo ruido. En este caso, Cincinnati vuelve a ganar esta semana por la mínima, en este caso 1-0 contra Philadelphia Union, de que ahora también hablaremos. Y es un caso muy curioso, ¿no? El de Cincinnati, porque la temporada pasada, como hemos comentado antes, no es que sobreviviera a base de eso, porque al final mejoró mucho, ¿no? En los últimos tiempos a nivel de juego y a nivel de competitividad, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Está encajando muchísimo menos goles que hace un año, que hace año y medio, pero lo que le hizo llegar a las cotas que llegó fue precisamente la inspiración de sus atacantes, ¿no? Como comentábamos con el tema de Bouanga, ¿no? Al principio del podcast. Al final, entre Brenner, Brandon Vázquez y Luciano Acosta produjeron una cantidad indecente de goles que evidentemente multiplica tus posibilidades y multiplica tu rendimiento y eleva muchísimo tu techo en una competición. Esta temporada no está siendo el caso, ni Brenner, ni Brandon Vázquez, ni Luciano Acosta, que en este caso marcó el gol de la victoria de penalti en este partido, están teniendo temporadas demasiado prolíficas, no está siendo su temporada más espectacular. Y sin embargo, a base de victorias por la mínima, Cincinnati está líder de la conferencia y creo que merece la pena destacarlo. Este 1-0 contra Philadelphia Union es el tercer 1-0 seguido de forma consecutiva y es el cuarto 1-0 de los últimos 5 partidos. Es decir, en los últimos 5 partidos de Cincinnati, 4 han terminado por 1-0. Con lo cual nos da un poquito de perspectiva, ¿no? De hasta qué punto están llevando al extremo esta discreción que están teniendo con los resultados y que le está llevando a la posición que le está llevando, ¿no? A liderar la conferencia. Hasta ahora, todas las victorias de Cincinnati, insisto, líder de conferencia, han sido por la mínima, lo cual me parece un dato súper revelador y súper interesante. La verdad, no sé hasta qué punto pueden darle continuidad a esta tendencia durante la temporada, pero hasta ahora me parece bastante llamativo que todas las victorias del líder de la conferencia hayan sido por la mínima y es el único equipo invicto ahora mismo junto al AFC. Pese a que gana por la mínima, tampoco pierde, ¿no? Y va sumando puntos. Solo hay 2 equipos, insisto, que están imbatidos. Y ahora mismo, pues insisto, primero del este y también primero en la carrera por la Supporters Shield. Ahora mismo Cincinnati es el líder absoluto de MLS, con lo cual es bastante llamativo. Yo creo que lo que está es sumando victorias de líder. Lo ha comentado Kiestan, el exjugador de LA Galaxy, para un contenido que hace para MLS, que son más victorias de líder, estas de 1-0, ¿no? O 2-1, victorias por la mínima, que si de repente ganan a 4-2 o ganan a 5-3, porque al final lo que denota es un equipo que controla bien los partidos, que no encaja goles, que sabe competirlos muy bien y que al final tiene talento diferencial suficiente como para marcar la diferencia, ¿no? Está sabiendo competir muy bien y de hecho, un dato muy interesante también es que Cincinnati aún no ha encajado más de un gol en ningún partido, excepto en uno, que fue un empate a 3, bastante bizarro, bastante raro, frente a Chicago Fire. El resto de partidos o han sido empates a 0, o ha ganado 2-1, o 1-0, ¿no? Como comentamos en nuestros últimos partidos. Así que deja buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que cabe esperar que si a nivel colectivo el equipo mantiene un poquito esta solidez y esta capacidad de competir, yo creo que es cuestión de tiempo que los buenos terminen marcando goles y terminen marcando la diferencia. No me imagino a un Brenner o a un Brandon Vázquez marcando ninguno de los dos menos de 10 goles esta temporada. Y si los dos marcan entre 12 y 15 goles, ya te suman bastantes cifras, ¿no? De cara y te ganan muchos partidos y hay bastantes puntos. Encima Luciano Acosta sigue jugando bien y mejora un poquito las cifras, que yo creo que es presumible, porque al final los buenos terminan siempre imponiéndose. Yo creo que Cincinnati incluso tiene margen de mejora, ¿no? Vamos a ver cómo puede mantener esta solidez que está mostrando, que es casi irreal, ¿no? Esta capacidad para no encajar y esta capacidad para sobrevivir a este tipo de partidos. De momento es bastante irreal, pero vamos a ver cuánto puede mantenerla. Si mantiene este nivel de competitividad y los buenos se enchufan, desde luego, tenemos un equipo más que interesante para esta temporada, que evidentemente venían a hacerlo muy bien ya en 2022 y que ahora en 2023 pues puede ser uno de los, no sé si revelaciones, porque insistimos que ya venían de un buen rendimiento la temporada pasada, pero sí uno de los que se cuelen entre los candidatos, ¿no? A mí siempre me gusta dividir a los equipos que pueden ganar un título por aspirantes, candidatos y favoritos, básicamente, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, la temporada pasada, quizá la terminaron como aspirantes
y ahora no creo que como favoritos, pero si siguen así, pueden ser candidatos perfectamente a ganar el MLS Cup. Y es algo que era bastante difícil de imaginar en las primeras temporadas de la franquicia, ¿no? Empezó bastante mal, que era siempre colista, que recibía goleadas todas las semanas, y ahora mismo era un Cincinnati líder de la Supporters Shield, y que si mejora un poquito el rendimiento individual de sus mejores piezas pueda estar entre los candidatos o incluso favoritos a la MLS Cup. Suena bastante raro de decir, ¿no? Pero bueno, nos alegramos de que este tipo de proyectos salgan adelante. Al final sabemos que en MLS hay mucha rotación con los proyectos, los que van bien una temporada, de repente la temporada siguiente se caen, como es el caso, por ejemplo, de Toronto, que ahora mismo era uno de los mejores equipos y no sabemos qué hacer con él, ¿no? Que ahora mismo está en tierra de nadie. O casos como el de Austin, ¿no? Que también la temporada pasada hizo una muy buena campaña, este año no lo está haciendo tan bien, ¿no? Entonces es un poquito el interés que tiene esta competición. Una tendencia que yo creo que también se ve muy reflejada en lo que le está pasando a Philadelphia Union. Y esto sí que es más difícil de explicar. Y la Union, que empezó moderadamente bien la temporada, que es un equipo súper regular, que es un equipo que siempre podemos esperar entre los primeros clasificados de MLS y de la conferencia, evidentemente, que siempre está entre los, diría yo, incluso favoritos para llevarse tanto la Supporters Shield como la MLS Cup, y que esta temporada, ahora mismo, en esta última racha, suma 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Está teniendo problemas ahora mismo Fila. Lleva tiempo sin ganar y evidentemente no hay tampoco que llevarse las manos a la cabeza, no hay que alarmarse. El equipo de Tim Curtin siempre sabe recuperarse, siempre tiene un rendimiento muy constante y es precisamente lo que nos sorprende, ¿no? Que no esté siendo regular en sus resultados. Ahora mismo se han quedado ahí como en tierra de nadie, en mitad de tabla de la conferencia. La temporada es muy larga y más en MLS, que aunque te metas en playoff a última hora, siempre puedes ser candidato a llevarte la MLS Cup. Y evidentemente no hay que borrarlos de las quinielas, pero sí que hay que ver a ver qué pasa con Fila Union, porque este rendimiento no es normal, no es lo habitual en ellos, y creo que merecerá la pena que, igual que decíamos que a equipos como New England habrá que echarles un ojo en las próximas semanas a ver cómo evolucionan, también en el caso de Cincinnati, como comentábamos, creo que por el otro lado, a Fila Union habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona, porque creo que si no encadenan un par de victorias ahora de forma consecutiva, la temporada se les puede estancar, ¿no? Se les puede hacer un poquito bola, y sería una pena porque es uno de los proyectos que nos gusta ver arriba, también muy particular, con un estilo muy, muy definido, una muy buena academia. Entonces es un proyecto que queremos ver arriba y que ahora mismo estamos un poquito, yo creo que expectantes, ¿no? A ver qué pasa con Fila Junior. Estaremos muy atentos, evidentemente, a Fila y a otros equipos que no nos han cabido en el podcast, como por ejemplo Houston Dynamo, que está reaccionando, ¿no? Que parece que podemos contar con ellos próximamente, ¿no? En los puestos de arriba de MLS. Vamos a ver si confirma algún momento de forma. Habrá que hablar también las próximas semanas de Inter Miami, de LA Galaxy, equipos que no están jugando demasiado bien. FC Dallas, que también nos tiene un poquito expectantes. En fin, al final MLS tiene muchísimos equipos, muchísimas historias todas las semanas. Aquí intentamos repasar todas las semanas las que nos parecen más destacadas y en este caso nos hemos quedado con estos equipos que hemos comentado. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los que estáis al otro lado, tanto en formato audio, en podcast, en Spotify, en iVoox, en la plataforma que estéis, o en formato vídeo, en YouTube, que ya sabéis que subimos el podcast a YouTube todas las semanas. Os esperamos, sobre todo en YouTube, en los comentarios. Si queréis comentar alguna cosa que nos hayamos dejado fuera, nos dejáis aquí de lo que os gustaría que habláramos en futuros vídeos, qué temas os gustaría que tratáramos, y también podemos iniciar debate en Twitter, donde sabéis que os esperamos siempre en @estosmls, y por supuesto os invitamos a seguirnos en las plataformas de audio, a suscribiros al canal de YouTube y también a seguirnos en Twitter en @estosmls, donde tenemos mucha actividad y donde siempre comentamos todos los temas de actualidad de MLS. Insisto, muchas gracias a los que estáis al otro lado. Os esperamos la semana más con más contenido de MLS, porque ya sabéis, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.